un aire más materialista y buscando las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Vemos iglesias donde prácticamente el evangelio se convierte en un negocio, donde todo es plata, donde la gente cree que la bendición de Dios es si este año tengo carro nuevo, o si la casa es más grande, o si tengo un mejor trabajo, ahí está la bendición de Dios. Y se piensa que pasar por dificultades económicas es un castigo divino, ¿verdad? O sea, estoy en pecado, estoy en maldad y por eso el Señor me tiene en ruina y demás. Es decir, no vemos a un Dios espiritual trabajando alrededor de nuestras vidas con un propósito eterno, sino que vemos la vida en función de las cosas materiales. Quien piensa y ha pensado por la eternidad en las cosas materiales siempre ha sido Satanás. Satanás fue el que le dijo al Señor Jesucristo, usted ve todos los reinos que están aquí en la tierra, allá en Lucas capítulo 4, todo esto te daré si postrado me adorares. Y esa misma oferta es la que hace Satanás también hoy. Si quiere tener las posesiones de este mundo, póstrese y adórele. Pero la contraposición del Señor es totalmente diferente. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestras oraciones no son este llamado que se le hacía a Aladín, ¿verdad? Cuando se frotaba esa lamparita y salía el genio para estar pidiendo deseos. Nuestras oraciones no son un comodín o un combo que nosotros tenemos. Ni tampoco es una llamada al 911 cuando nos estamos asfixiando o muriendo. La oración es un arma poderosa de manera espiritual y se debe orar en el Espíritu Santo, con la dirección de Él, bajo su dirección, quien nos recuerda la palabra de Dios y que en el nombre poderoso y por los méritos de Jesucristo en la cruz, nosotros oramos y tenemos acceso directo al Padre porque ese velo se rompió en dos y ahora dice la palabra que podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia e invocamos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, con toda libertad, con toda confianza. Y lo hacemos con muchísimos propósitos. Uno de estos pasajes que nosotros entendemos acerca del orar en el Espíritu se encuentra allá en Judas, el capítulo 1, versículo 20, que hemos estado repasando de memoria durante todo este mes, que dice así: pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No dice que tenemos que estar orando en nuestra carne, en nuestra voluntad, según nuestros deseos, según nuestros designios, sino que tenemos que orar en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo todo juntos, ¿les parece? Ahí está proyectado en pantalla. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Una de las cosas que debemos de hacer para aprender a orar en el Espíritu Santo es edificar nuestra vida sobre nuestra santísima fe. Si las bases de su vida están sobre el materialismo, si la base de su vida está sobre las personas que usted ama, si la base de su vida está sobre lo que usted conoce, sabe o cree de usted mismo, sus bases son muy débiles y prontamente van a caer. Pero si su vida está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo, su base es una base sólida. Y sobre esa base sólida, usted y yo tenemos que seguir edificándonos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, así que mis amados hermanos, durante todo este mes ya hemos hablado bastante acerca de orar en el Espíritu Santo. Nos queda básicamente la lección de hoy, próximo domingo y un par de miércoles y se acabó este importante tema. Así que si nosotros hiciéramos como una especie de resumen, coincidimos que la oración es el arma más importante espiritual que usted y yo tenemos, ¿cierto o no? ¿Okay? La oración es el arma más importante que usted y yo tenemos hablando en temas espirituales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Chequen con eso. Ok. Que si se usa eficazmente, tiene mucho poder. ¿Estamos de acuerdo? La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, estamos todos de acuerdo que si se usa eficazmente la oración,
Tiene mucho poder. Chequen con eso. ¿Cuántos están de acuerdo que si nosotros oramos en el Espíritu, esta oración llena de paz nuestro corazón, indiferentemente de la angustia que podamos estar pasando? ¿Cierto? ¿Nos llena de paz la oración en medio de la angustia? Otro chequen. ¿Nos acerca a conocer la voluntad de Dios? Solamente en la oración, y a través de la palabra, usted y yo podemos acercarnos a la voluntad de Dios. Si hasta aquí estamos de acuerdo, entonces la pregunta sería, es una pregunta obligatoria, ¿por qué oramos poquito? ¿Por qué oramos con tan poca frecuencia? Me refiero al tiempo que demoramos en nuestras oraciones y en lo seguido que buscamos la presencia de Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Es acaso que lo que acabamos de decir como cierto, por alguna extraña razón, hay algo que a nosotros nos limita para no buscar la presencia de Dios? ¿Será que es tan fuerte esta lucha espiritual que usted y yo desestimamos el poder de la oración al punto que simplemente creemos que podemos, como dijo un personaje hace unos años atrás, rifárnosla por ahí, sin la cobertura y la protección del Señor? ¿Es acaso que las cosas que nosotros emprendemos en la dirección de Dios tendrán buen rumbo? ¿Es acaso que en medio de las cosas que nosotros vivimos tenemos ya suficiente sabiduría? ¿Es acaso que usted y yo ya estamos completamente llenos del Espíritu Santo? ¿Nos sobra la humildad? ¿Estamos fuertes espiritualmente al punto que no hay nada que nos haga caer? Hoy seguimos hablando de la oración del Espíritu Santo porque necesitamos, mis amados hermanos, seguir creciendo en la oración y fortaleciéndonos cada día un poquito más sobre esto tan importante. Pero antes de empezar con el tema que tengo para hoy, acompáñeme de oración, cierre sus ojos un momentito y acompáñeme de oración y dígale: Padre bueno, quiero entrar delante. Muy bien. Hay una frase que leímos la semana pasada que estaba allá en el libro de Santiago y que hablaba específicamente acerca de la oración del justo. De hecho, la frase más específica sería la oración eficaz del justo. Pero quise extraer únicamente la idea específica del justo. ¿Qué pasa? En el libro de Proverbios se menciona una y otra vez lo que Dios hace con la oración de los justos, más cómo recibe la ofrenda o la oración de los impíos. Y el Señor hace una drástica distinción en cuanto a esto. Entonces, busqué un par de personajes bíblicos que nos van a ayudar a entender lo importante de la oración del justo. Cuando me refiero al justo, me preguntaron esto hace un par de domingos atrás. Cuando me refiero a justos, dice la Escritura que no hay justo ni a uno. Así que usted y yo, por nuestros propios méritos, no somos justos. Pero, hemos sido lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos ha justificado delante de la presencia del Señor. La palabra justificado es que Él nos ha declarado justos delante de su presencia. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él hizo esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Nos lavó, nos llamó, nos escogió, nos justificó y nos glorificó. Todo esto lo ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Así que cuando hablamos de la oración del justo, siéntase parte de esta idea. Número uno, la oración del justo debe de ser constante y debe de ser o de contener agradecimiento delante de la presencia del Señor. Debe ser constante y agradecida. Así debe ser la oración del justo. El justo no debería de estar orando eventualmente o cuando me siento cómodo o cuando me sobra tiempo. Nosotros deberíamos de estar orando de manera constante y el contenido de nuestras oraciones deberían de contener un gran porcentaje de agradecimiento. Vamos a este pasaje tan conocido de Daniel, el capítulo 6, en sus Biblias, en el Antiguo Testamento. Daniel, el capítulo 6, vamos por allá, por favor, y vamos a estar leyendo únicamente el versículo 10. Daniel, el capítulo 6, el versículo 10. Únicamente vamos a estar leyendo el versículo 10. Claro que pudiéramos leer un poquito más,
igual voy a resumirles un poquito acerca de esto. Pero vean conmigo el versículo 10. Dice la escritura: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, recuerden que él estaba en Babilonia, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y qué más hacía? Y daba gracias delante de su Dios, y añade, como lo solía hacer antes. Ustedes saben muy bien el contexto de Daniel capítulo 6. Si usted tiene una Biblia esa que tiene subtítulos, ahí va a aparecer el foso de los leones. Se le ocurrió un día a los sátrapas y magistrados y grandes en el imperio decir que no había otro Dios que no fuera el emperador. Y todo aquel que orara o hiciera cualquier petición a cualquiera que no fuera el emperador, que era su Dios, su deidad en ese momento, que fuera lanzado en el foso de los leones. Esto fue obviamente un complot, porque sabían que Daniel tenía un espíritu superior y que no hallaban en qué acusarle en absolutamente nada, excepto en su fe, porque sabían que el hombre era un hombre fiel a sus principios y un hombre fiel a Dios. Así que, según lo que nos cuenta la historia, el rey firma el edicto y se publica. Y según se firma, o en el momento en que se firma ese edicto, dice la escritura en el versículo 10 que Daniel, que tenía conocimiento directo de lo que ahí estaba pasando, lo primero que hace no es ir a acercarse al rey para decirle: hey, rey, espérate, no firme eso todavía. Pensemos las cosas bien. Recuerden que habían 120 sátrapas y habían 3 que estaban en la misma cúpula que gobernaban estos 120. Y de los 3, el principal era Daniel. Sobre él solamente estaba el emperador. Perfectamente tuvo la influencia humana para acercarse al rey y decirle: mire, yo te voy a decir cómo son las cosas. Lo que pasa es que estos tipos aquí me tienen una rabia y una envidia porque no pueden conmigo. Entonces ahora se han inventado este cuento de que usted ahora es Dios, cuando usted sabe muy bien que yo soy judío y creo en el Dios verdadero. Y usted sabe muy bien que yo suelo arrodillarme delante de la presencia del Señor mínimo 3 veces al día. ¿Usted lo sabe o no lo sabe, rey? ¿El rey lo sabía o no lo sabía? Eso lo sabía todo el mundo. Así que yo te aconsejo, rey, que mejor vamos cambiando esta idea macabra que hay en el ambiente. Eso no te conviene ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Pero Daniel no se puso a reconvenir con el rey, no peleó con los 120, no peleó con los magistrados, él simplemente esperó que se hiciera la voluntad de Dios, teniendo en sus manos, técnicamente, teniendo en sus manos las posibilidades de revertir alguna situación que él creía de manera humana que podía intervenir. A veces nosotros necesitamos un trabajo o necesitamos algo, y lo primero que hacemos es comenzar a llamar a nuestros contactos. No, yo tengo una palanca, yo tengo aquí a alguien aquí que me ayuda, que no me preocupe, que yo conozco, y todo el mundo comienza a buscar inmediatamente soluciones humanas, rápidas y fáciles, antes de doblar sus rodillas delante del Señor. Pero Daniel esperó el momento, porque Daniel en su mente sabía que tenía un Dios que lo podía librar del foso de los leones. Daniel sabía que tenía un Dios que tenía control sobre su vida, sobre el imperio y sobre todas las cosas que estaban pasando. Así que él confió específicamente en su Dios y continuó con la rutina que él solía tener. Y así lo dice el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Apenas él supo que el edicto había sido firmado, ¿qué fue lo primero que hizo? Yo voy para mi aposento, mi hermano. Se metió a su casa. ¿Sabía que si lo descubrían era lanzado en el foso de los leones o no lo sabía? Claro, él estuvo ahí en la redacción de ese documento. Pero curiosamente no cierra las ventanas. Y no era que estaba haciendo calor. Es que él solía abrir las ventanas hacia Jerusalén porque él miraba el Monte Santo. Él decía: yo oro hacia allá porque allá está la presencia de Dios. Abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día. Y añade, y oraba.
Esta práctica que él tenía era una práctica que revela esa comunión personal que él tenía con Dios. Un hombre que su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, su humildad procedían no de su propia experiencia personal como ser humano, no de su propia capacitación, sino de la cercanía y de la dependencia que él tenía de Dios. Y esto de oraba es prácticamente lo que hace la gente cuando tiene un mejor amigo, que se sientan y comparten constantemente. Él se ponía a orar delante de la presencia del Señor. Y una vez más dice, y daba gracias delante de su Dios. En medio de esa situación, mi amado hermano, humanamente hablando, le pregunto, ¿qué tanto había que darle gracias a Dios? Piénselo. Usted sabe que está a horas de que por medio de un complot en su contra, lo manden al foso de los leones, que no es una muerte muy agradable que digamos. Y él lo que hace es ir y arrodillarse delante de la presencia de su Dios y darle gracias. A mí me da la impresión que básicamente lo que él hace es continuar con la rutina que él solía tener de comunión con Dios. Las circunstancias no transforman ni manipulan mis convicciones. Y lo voy a repetir una vez más. Las circunstancias no transforman ni manipulan mis convicciones. Yo hago cosas que sé que debo de hacer, que sé que son beneficiosas para mi vida, e indiferentemente de la presión social que yo estoy viviendo, yo me mantengo firme en mis convicciones. Daniel demostró esto muchísimas veces, incluso desde el capítulo 1, cuando él propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida, ni con el vino que el rey bebía, sino que él se propuso mantenerse firme delante de su Dios. Y añade el versículo 10 en la última frase, como lo solía hacer antes. Y esta frase me dice a mí claramente que Daniel no se metió en su recámara a orar porque firmaron un edicto. ¿Me explico? No es porque tengo un problema que voy y busco la presencia de Dios, sino que yo tengo en mi corazón, en mi vida, ciertos principios que me llevan a vivir de manera constante y agradecido delante de la presencia del Señor. Usted sabe muy bien lo que pasa. De hecho, el mismo versículo 11 dice de una vez automáticamente que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y lo tomaron y lo lanzaron al foso de los leones. Y dice la escritura que cuando lo llevan delante del rey para decirle, aquí encontramos a uno que no hizo caso. Y cuando el rey ve, es Daniel, y le pesa en su corazón haber firmado ese edicto que no tenía ningún tipo de sentido. Y lo agarraron y le dijeron, usted sabe, rey, que no se puede echar para atrás. Eso es una ley de medio de Persia. Esto no tiene forma de que vaya para atrás. Entonces lo agarran y lo lanzan al foso de los leones. Dice la escritura que el rey se acostó tarde, triste, sufriendo, desvelado, y que apenas amaneció, se levantó y se fue hacia el foso de los leones. Y posiblemente con voz quebrantada llamó, Daniel, ¿estás ahí? El Dios a quien tú constantemente sirves te ha librado de las garras de los leones. Y él levanta su voz ahí mismo donde estaba y le dice, aquí estoy. Porque Dios vio que yo no hice absolutamente nada malo, ni siquiera tú mismo. Así que él ha enviado su ángel para que cierre la boca de los leones. Y aquí estoy. Mis amados hermanos, esa experiencia no fue nada agradable. Cuando dice de los leones, no era porque había uno o dos, ¿verdad? Fue una manada de leones que tenían ahí metidos en ese foso. Nadie se metía a lavar la jaula de los leones porque no era una jaula de leones, mis amados hermanos. Ese era un foso cerrado, cubierto con unas rocas por encima. Ahí abajo lo que habían eran huesos, desperdicios de todo tipo y los desechos de los mismos leones. Y de por sí que los mismos leones no huelen nada bonito. No huelen bonito los perros que la gente trata de estarlos bañando. Ahora imagínense usted los leones.
Allí pasó, en ese zancudero pasó la noche Daniel. Frío no pasó, rodeado de ese montón de lana que tienen esos animalitos ahí. Y dice la escritura que mandaron a llamar a aquellos que buscaron a Daniel y que lo lanzaron al foso de los leones, a ellos y a sus familias, y que no habían caído al fondo del foso cuando ya los leones habían desquebrajado todos sus huesos. Porque la oración del justo debe de ser constante y en medio de las diferentes situaciones debe de ser agradecida. También la oración del justo debe de aprender a interceder, y perdón que utilice esa frase, pero es la manera más fácil de ejemplificarlo, se debe interceder por los impíos. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que estar orando los unos por los otros, pero el Señor únicamente escucha a aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios. La gente puede clamar y elevar un clamor, pero si el Espíritu Santo no está en ellos, esta oración no llega delante de la presencia de Dios. Así que nuestra labor debe ser estar intercediendo unos por otros. Vamos a Job capítulo 42, versículos del 7 al 9. Job capítulo 42, versículos del 7 al 9. Terminando la carta de Job, nosotros conocemos perfectamente la historia de Job. Dice la escritura que Job era el hombre más ilustre en toda la tierra, un varón recto, un varón sabio, temeroso delante de Dios, un hombre extremadamente millonario, a quien Dios en su propia voluntad, porque él así lo quiso, le quita absolutamente todo, incluyendo a sus hijos. Solamente le dejó a la ayuda idónea, para que la ayuda idónea le pusiera un poquito de sal sobre la llaga, y le dice: usted, ¿por qué mejor no se muere? ¿Verdad? Entonces tenía tres grandes amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Si usted va a tener hijos pronto y quiere un nombre bíblico, a la gente le gustan los nombres bíblicos, ahí le regalo esos. Elifaz no está tan feo, ¿verdad? O Bildad o Zofar. Bueno. Entonces, llegan los tres grandes amigos que eran hombres ilustres también, conocedores. Y cuando ven a Job totalmente en ruina, enfermo, lleno de llagas, automáticamente ellos piensan: ay, Job, ¿quién sabe qué hiciste que a Dios le desagradó? Ellos guardan silencio, guardan luto varios días y luego al séptimo día comienzan a hablar. Y básicamente el contenido de la conversación es: bueno, Dios es un Dios muy grande. Dios es un Dios que sabe todo. Dios es un Dios santo. No sé, Job, pero yo nunca he visto un justo desamparado. Yo no sé, Job, yo nunca he visto a nadie que en verdad quiera seguir al Señor y que esté así como usted está. Yo nunca he visto a nadie caer de lo más alto a lo más bajo por puro gusto. Comenzaron los amigos a decirle. Y quizás usted y yo pudiéramos pensar que tenían cierta lógica sus comentarios. Pero una vez que el Señor le restituye todo, dice la escritura en el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas cosas a Job, Jehová dijo a Elifaz, tenamita: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus compañeros, no contra Job, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job, ¿qué va a hacer? Orará por vosotros. Porque de cierto, note esto, a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tenamita, Bildad, Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. ¿Tiene usted familiares que no conocen de Cristo? ¿Conoce personas muy cercanas a las que usted en verdad ama y quisiera que su vida esté mejor? Yo le voy a dar 2 pequeños consejos. Número 1, ámelo y viva o demuestre a esta persona que usted tiene un interés verdadero, real y sincero para que su vida sea mejor cada día.
Y con su propio ejemplo, muéstrele que el Señor Jesucristo ha cambiado también su vida. Y número 2, ore, ore, y ore, y ore, y ore por él, o por ella. No se canse de orar. Perdonen que utilice los ejemplos y a veces son un poquito feitos, pero la última vez que la tía Carmen vino acá a la iglesia, te saben que tía Carmen está bastante mayorcita. Ella se paró aquí al frente y me dijo, hermano, yo quiero dar una alabanza. Y es una respuesta a mi oración. Y dijo públicamente, mi hijo Saúl está aquí porque yo nunca me cansé de orar por él. Y aquí está. Y aquí está todavía. Y todavía hace unos bollos más buenos los martes y también una masa para las tortillas los fines de semana. En fin, gracias hermano también por eso. Y nos ayuda a limpiar la cuadra y demás. Porque la oración eficaz del justo, ore constante, sea agradecido, créale al Señor. No solamente está el caso de Job, vamos a otro caso más. Vamos a Números, el capítulo 12, versículo 13. Números, capítulo 12, iniciando la Biblia. Números, capítulo 12, versículo 13. En este caso es Moisés, si ustedes conocen la historia perfectamente. Es el caso de María y Aarón. Se ponen a hablar en contra de Moisés. Moisés estaba bastante mayorcito. Yo no sé como cuántos años podía tener, quizás 100, 110 años. No sé. Era un hombre muy fuerte. No sé, tal vez no tenía los 100, no sé. Vivió 120 años. El hombre se enamora de una mujer y la toma por mujer. Se casó con ella, con la tsunamita. Pero a María y a Aarón eso como que no les gustó mucho. Vean lo que dice el versículo, vamos a empezar con el versículo 1, 2 y 3. Aarón y María hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado, porque le había tomado mujer cosita. Y dijeron, viene el comentario. Pregunta, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Eso lo hablaron entre ellos calladito, pero dice la escritura, y lo oyó el Señor. Les pregunto, ¿qué tiene que ver que él haya tomado una mujer con que Dios hable o no a través de Moisés? ¿No son dos temas completamente diferentes? Versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. A mí me falta poquito para alcanzarlo. A mí me faltan como 25 años de ayuno para ver si lo logro alcanzar. Esa mancha. Por el versículo 3 yo supongo que Moisés ya sabía lo que estaban hablando de él. Supongo. Él no hizo absolutamente nada. Él no dijo absolutamente nada. Sabía que se lo estaban comiendo a las espaldas. Estaba acostumbrado. Luego dice la escritura que el ángel del Señor, que el Señor mismo movió la columna de nube que salió del tabernáculo, se puso sobre la puerta del tabernáculo y los llamó a los tres. Vengan para acá los tres un momentito que quiero hablar con ustedes. Y apartó entonces, según lo que dice el versículo 5, apartó a Aarón y a María y ambos salieron y les dijo, el versículo 6, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová porque, ¿por qué pues? No tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Miren, esto es una vergüenza que se llevó Aarón y María muy grande. Ellos, el Señor dice, bueno, vengan acá que vamos a hacer una reunión nosotros tres. Y esta gente se sintió como, ajo, Dios nos está llamando a nosotros también. Ahora sí, Moisésito, usted va a ver lo que le va a pasar. Nadie lo tiene por andar enamorado. Ahora sí. Y lo llaman aparte. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Moisés, usted se queda aquí. Vengan ustedes dos un poquito más.
¿Estamos bien? ¿Estamos en la buena? Yo les voy a decir una cosa, dice Dios mismo. Cuando yo levante profeta aquí en el pueblo, yo me le voy a aparecer en sueños, yo me le voy a revelar. Tendrá una noción de lo que yo estoy diciéndole. Pero ya que ustedes creen y piensan que yo he hablado a través de ellos y ponen en duda si el único líder es Moisés, yo quiero que sepan, con él yo hablaré cara a cara. Está clarito. Porque él es mi siervo. Y añade, ha sido fiel. Es decir, la idea que ustedes tienen que les ha desagradado, a mí no me ha molestado. No sé qué convenio tenía Dios, Moisés y la cosita. No tengo ni idea. Pero lo que les pareció muy mal a Aarón y a María, Dios dice, ese es problema de ustedes mismos. Dijo una hermana por aquí, ese es su propio problema. Y ustedes verán qué hacen con eso. Automáticamente ella queda leprosa. Y vean lo que sucede del versículo 12 y 13. A mí me llama la atención, bueno, vamos a leer desde el 11, porque la respuesta de Aarón es, y dijo Aarón a Moisés, de una vez que la vieron leprosa, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Miren qué bonito. Dicen por ahí que tras de que deben, cobran. Aarón reclamándole a Moisés, diciéndole, no, mira, ahora qué, va a quedar la mujer así por... Bueno. Ajá. ¿Dónde quedé? Ajá. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ahora ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. El Señor le responde y le dice, bueno, si su padre le hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echa fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Es lo que está diciendo el Señor. Dios dice, bueno, sí, ya que oras por ella, yo le voy a quitar la lepra. Pero ese sí, vamos a dejarla 7 días fuera del campamento como para que aprenda, como para que piense lo que hizo. Le garantizo que no volvió a hablar a espaldas de Moisés. Así que una vez más vemos que nosotros debemos de estar orando unos por otros, pero sobre todo aquellos que quizás no conocen todavía del Señor. Y la oración del justo también espera o aprende a esperar en la voluntad de Dios. Este pasaje de 2 de Corintios, el capítulo 12, yo no sé por qué no salió el anterior, ahora sí salió el anterior, y ahora sí viene esta. Perdón, mis amados hermanos, que no tenían ahí eso. La oración del justo espera la voluntad de Dios. Yo creo que este es uno de los puntos más básicos de aprender a orar en el Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, entramos en una tarea de entender la voluntad de Dios y tratar de someternos a la voluntad de Dios. Este pasaje de 2 de Corintios capítulo 12 es un pasaje que le he dado bastante vuelta en mi cabeza. Vamos allá, 2 de Corintios el capítulo 12, por favor. 2 de Corintios el capítulo 12. Acá hay una situación que la escritura le ha llamado el aguijón en la carne, en este caso de Pablo, versículos del 7 al 9. Perdón. Pablo está hablando acerca de que él tuviera quizás en su humanidad algunas cosas en las que él pudiera gloriarse. Es decir, yo soy un hombre que he tenido mucho conocimiento, he sido bien preparado, Dios ha hablado a mi vida, he escrito varias cartas, tal vez yo tuviera en qué gloriarme, pero dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios me ha dado un aguijón en mi carne. Pablo está contándoles este secreto a ellos. Este aguijón en la carne es un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El versículo 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor para que lo
quite de mí. Y la respuesta ha sido, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Hay un debate sobre, o pudiéramos abrir un debate sobre qué tan a menudo o qué tan constante yo debo presentar una petición delante de Dios. Claro, usted me dirá, hermano, pero acuérdese de aquella hermosa historia o parábola cuando Jesús hablaba acerca de la mujer y del juez injusto, que ella iba delante del juez una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el rey termina diciendo, porque esta mujer me es molesta, yo le voy a conceder. O aquel hombre que llega donde su amigo en horas de la noche y le pide que le ayude con un par de panes porque tiene visitas y no tiene que poner delante. Y le responde, bueno, es que ya aquí estamos descansando, aquí estamos durmiendo, ya no son horas. Pero por la insistencia más que por ser su amigo, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, cuando yo leo estos pasajes, yo inmediatamente digo, claro, cuando yo tengo una petición, yo tengo que ser insistente delante de la presencia del Señor. Debo insistir, debo insistir, debo insistir, debo insistir. Pero ahora me encuentro con Pablo, que ha tenido la oportunidad de ser discipulado específicamente por el Señor Jesús. El Señor se lo lleva al desierto y lo instruye en todo lo que le dijo a sus discípulos durante los 3 años que estuvo con ellos. Lo capacita de manera personal y entonces ahora él dice, yo soy el último apóstol porque el Señor literalmente se me apareció. Se le da la oportunidad de ser el escritor más amplio de toda la palabra, sobre todo del Nuevo Testamento. Y ahora Pablo está diciendo, es que lo que yo he logrado ver, saber y conocer es demasiado grande. Pablo tuvo la oportunidad de subir al tercer cielo. Y nosotros escuchamos la frase tercer cielo y a veces no tenemos ni la menor idea qué significa el tercer cielo. Y los teólogos comienzan a decir que puede ser la atmósfera y la estratosfera y que luego entonces allá está el reino de Dios. Y Pablo dice, yo subí allá para que sepa que existe. Yo no sé si en carne, en espíritu, en visión, yo no sé, dice Pablo, no me pregunten, pero ya subí. Pablo iba a entrar en oración a una ciudad a compartir el evangelio y el Espíritu Santo le decía, allá no me va, te me vas para otra. Escuchaba la voz del mismo Espíritu de Dios. Y Pablo dice, para que toda esta revelación que es tan grande y tan impresionante de lo que viene en el futuro, de lo que yo vivo cada día, no me enaltezca demasiado, entonces Dios ha permitido que venga sobre mi carne un aguijón, que es un mensajero de Satanás para que me abofetee. Si usted lo quiere tomar de manera literal, es decir, como si hubiese de vez en cuando la aparición de un demonio que se burla cara a cara de él y le dice, tú no eres nadie, pum, 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 lo abofetea. Algunos hablan que quizás era algún asunto físico en la vida de Pablo, alguna enfermedad, alguna circunstancia por el hecho de que él utiliza aguijón en mi carne. Lo cierto del caso es que lo que él estaba experimentando no era para nada bonito y lo mantenía humilde. En medio de tener la presencia de un mensajero de Satanás que me abofetea constantemente, ¿cuántas veces usted y yo no le hubiéramos pedido al Señor que nos quite eso de encima? Y Pablo únicamente dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y yo le diría, Pablo, solo 3 veces. Yo creo que yo estaría ahí, ay, viene de nuevo ese mensajero, Señor, quítalo, 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 quítalo. Y yo a cada ratito me acordaría que estuviera molestando al Señor, y quítalo, quítalo, quítalo. Y Dios me ha dicho, no. Bástate en mi gracia. Porque el secreto de todo esto es conocer la voluntad de Dios. Pablo sabía que ese mensajero de Satanás no se iba a ir. Porque esa era la voluntad de Dios. Pero mientras usted y yo no conozcamos claramente la voluntad del Señor, tenemos que seguir orando. Si usted es insistente en sus oraciones porque cree que a Dios se le olvida,
Si usted es insistente en sus oraciones porque cree que no tiene suficiente fe y tiene que echar un empujón hasta que llegue a la presencia de Dios, quizás hay cositas que corregir. Pero cuando usted y yo oramos, debemos de orar porque las circunstancias que estamos viviendo como tal, sabemos que es la voluntad de Dios. Y no necesariamente tienen que cambiar. Yo soy el que tengo que adaptarme. Y el Señor le está diciendo a Pablo, déjeme decirle que ese que te abofetea, no se va. Usted, bástese en mi gracia. Así que, mis amados hermanos, la oración del justo es constante, es agradecida, intercede por los impíos y además espera en la voluntad de Dios. Quiero que veamos 3 propósitos rápidos de lo que sería la oración en el Espíritu Santo y va muy ligado obviamente a todo lo que hemos estado hablando. Número 1, lo que podemos aprovechar nosotros como propósito para la oración en el Espíritu Santo es pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Este versículo es hermosísimo, el Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Búsquelo por favor en su Biblia, leo para ustedes. Salmo 143, el versículo 10. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Mire qué bonito este versículo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Versículo 10 habla específicamente de lo que deberían estar llenas nuestras oraciones. Nuestras oraciones deberían de estar llenas de la búsqueda de la voluntad de Dios. Y no solamente la búsqueda de la voluntad de Dios, y por eso es que les subrayé la palabra hacer. Porque de nada te sirve conocer la voluntad de Dios si no estás dispuesto a obedecerla. O quizás conoces la voluntad de Dios, sabes que lo que estás viviendo, a pesar de que no te agrada del todo, es la voluntad de Dios, pero pasas peleando contra la voluntad de Dios y no te sometes a la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, no a conocer tu voluntad. Cuando usted y yo oramos en el Espíritu Santo, lo que le estamos diciendo al Señor es que tus planes son perfectos, aunque a mí no me gusten, aunque yo considero que pudieran ser diferentes, pero yo me someto a tu perfecta voluntad. A mí me parece curioso porque si usted pone en el buscador la palabra enséñame, específicamente en el libro de los Salmos, cada vez que el salmista decía algo con que tenga que ver con enséñame, está ligado a los estatutos del Señor, es decir, a su voluntad, a su palabra, y está ligado con sus caminos, es decir, con la forma en que yo debo de andar o de caminar en obediencia a la palabra de Dios. La oración o el contenido de la oración que hacía normalmente el salmista estaba apuntando siempre a conocer cuál era la voluntad de Dios para yo poder caminar en ellos. Así que si usted no tiene mucho que pedirle al Señor y usted dice, hermano, es que yo comienzo a orar y como que 5 minutos ya es suficiente, ya no sé ni qué más decir. Comience a decirle al Señor que le enseñe a hacer su voluntad. Comience a decirle al Señor que le llene de todas estas cosas. El segundo propósito que nosotros utilizamos para orar en el Espíritu Santo es ser lleno justamente por el Espíritu Santo. Vamos a Efesios el capítulo 5, versículos 19 y 20. Efesios el capítulo 5, versículos 19 y 20. Efesios 5, versículos 19 y 20. Hay lo contrapone, es el capítulo 5 de Efesios, estos versículos, con Colosenses capítulo 4, los primeros versículos, y usted se asombra de lo parecidos que son. Vamos a quedarnos en Efesios, ¿no? Incluso inicia hablando en el versículo 15 del aprovechamiento del tiempo, como también lo hace en Colosenses el capítulo 4. ¿Y a qué quiero decir con esto? Mi amado hermano, hay que aprovechar el tiempo orando. Hay que aprovechar el tiempo, hay que invertirle tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De cualquier cosa usted puede de alguna forma tener algún tipo de ignorancia. En cualquier cosa, es decir, si de repente usted va en el camino y el carro se varó, tuvo un desperfecto mecánico. Todos los hombres hacemos exactamente lo mismo. Nos parqueamos,
abrimos la tapa y nos ponemos a ver para dentro del motor. No entendemos nada de lo que ahí está pasando. No sabemos nada. Pero figuramos ahí. A mí no me avergüenza decirlo, yo también lo hago. Tiene que dejar el teléfono, llamo a Pijano, llamo a Ville, llamo a Richo. Dejar el teléfono y llamo. Pero antes de llamar, hacemos la pantomima ahí de que estamos revisando qué tendrá el carro. Y no encontré el dato. Es bujía. Entonces, usted puede ser insensato, desconocedor de cualquier cosa, excepto de la voluntad del Señor. Y así lo dice el versículo 17. Note que el versículo 17 está ligado al versículo 15 y 16, que habla acerca de la diligencia, habla acerca de la sabiduría y del aprovechamiento del tiempo. Usted no va a conocer la voluntad del Señor chequeando los reels que salen en el Instagram. A veces cuando le puede salir algo bueno por ahí, ay, qué bonito este Instagram, qué bonito está este pensamiento, qué bonita esta canción, de vez en cuando. Pero nosotros debemos de invertirle tiempo para poder ser entendidos en cuanto a la voluntad del Señor. Usted no va a ser entendido en cuanto a la voluntad del Señor buscando las mejores series que aparecen en Netflix o en Disney Plus. Puede ser entretenido y de vez en cuando puede relajarse. Eso no es que tiene nada malo. Pero usted tiene que invertirle tiempo si quiere conocer la voluntad del Señor. Además añade, no se embriaguen con vino, porque en eso hay disolución. Antes, y aquí está el propósito, antes sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y mire cómo termina el versículo 20. Dando siempre, gracias por todo, dando siempre, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo conocemos la voluntad del Señor, entonces comenzamos a ser agradecidos. Nuestro vocabulario cambia, así lo dice el versículo 19, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cambia nuestra rutina, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar. Porque ahora es gobernada y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ya se le quita a uno eso de que soy un viejo o una vieja amargado, de que paso peleando con... No, eso va cambiando. ¿Por qué? Porque está siendo lleno del Espíritu Santo. Se quitan aquellas costumbres como las que aparecen en el versículo 18 con la intención de que usted y yo nos dejemos llevar por las cosas de este mundo. Todo eso tiene disolución. Debemos de ser llenos en el Espíritu Santo. Así que cuando usted ora en el Espíritu, al menos aprendas estas tres cosas. Número uno, usted tiene que pedirle al Señor que le enseñe a hacer su voluntad. Número dos, que sea lleno del Espíritu Santo. Y número tres, que la palabra de Dios se expanda o que corra con poder. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Esto justamente estábamos hablando. Colosenses capítulo 4, versículo 3. El versículo 2 automáticamente en Colosenses capítulo 4, desde el versículo 2, automáticamente está hablando acerca del perseverar en la oración. Ya de este pasaje nosotros hablamos a principio del mes. Perseverar en la oración tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con la insistencia, con el crecimiento de la oración. Y añade, velando en ella, y una vez más, con acciones de gracias. Versículo 3, el propósito de nuestra oración. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuando usted y yo oramos, mis amados hermanos, tenemos muchísimas cosas que pedirle al Señor, pero dentro de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es que su palabra corra, que su palabra llegue a los corazones, que las personas puedan saber que el único camino, verdad y vida se llama Jesucristo. Juan 14, 6. Debemos de darlo a conocer, debemos de pedirle al Señor que su palabra fluya a través de nuestro pueblo, de nuestras ciudades, de todo el país,
Curiosamente, el versículo 5 nuevamente habla acerca de redimir el tiempo. Habla acerca de nuestras palabras. Habla acerca de la sabiduría. Porque es parte del orar en el Espíritu Santo. Todo comienza a tomar un mismo sentido y un mismo rumbo. Si usted no sabe por qué orar, mi amado hermano, déjeme decirle que ya hay suficientes razones. Y quiero terminar con este último punto. Y yo le he llamado datos importantes al orar. Para mí, mi tiempo de exposición termina justamente hoy. Los otros miércoles, dos hermanos estarán compartiendo. El próximo domingo, Epifanio estará cerrando el tema. Así que voy a terminar dándoles algunos pequeños consejitos en cuanto a lo que es la oración en el Espíritu Santo. El número 1, tómese su tiempo para llenar de alabanza el trono de Dios. No es que usted va a llegar delante de la presencia del Señor, Señor, en esta mañana, te pido, Señor, y usted salida, ¿verdad? Apenas usted empieza a orar, Señor, en este día, lo primero que te pido, que el café esté bueno, ¿verdad? De salida, no, mi amado hermano, tómese su tiempo para llenar el trono de Dios de alabanza. Le repito, si usted siente que 5 minutos es mucho tiempo para orar, es porque hay cositas que no estamos incluyendo en la adoración, en nuestra oración, que sería la adoración, la exclamación, el glorificar a nuestro Dios por todo lo que Él es y por todo lo que hace. Si usted simplemente se pone a alegrar a Dios por ser tan bondadoso, por ser tan fiel, por ser tan bueno con nosotros, por darnos nuestras familias, por proveernos todo lo que necesitamos, si usted se pone a decirle al Señor en alabanza todo lo que Él hace por nosotros, usted ya tiene un buen tiempo para estar delante de la presencia del Señor. Haga esto de manera continua, no solamente en una que otra oración. Constantemente alabe el trono del Señor. Número 2, acostumbrémonos a que en nuestras oraciones siempre tengamos confesión por nuestros pecados. El salmista decía, le pedía perdón al Señor por sus pecados, incluso por aquellos que le son ocultos, aquellos que muchas veces nosotros hacemos y ni cuenta nos damos y que ofenden al Señor. Pero pidámosle perdón incluso hasta por los que nosotros, por las cosas que no hacemos. La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, nosotros sabemos muchas cosas buenas que deberíamos estar haciendo y no las hacemos. Entonces, Señor, perdóname incluso por lo que no estoy haciendo. Teóricamente, Señor, ayúdame porque yo no soy ni siquiera un siervo más o menos. Soy malito porque ni siquiera lo que me has pedido logro hacer. El tercer consejo que les daría en cuanto a la oración es derrame su corazón. Esto tiene que ver con intensidad, tiene que ver con sinceridad, con transparencia en la hora de entrar en la presencia del Señor. Usted tiene que sinceramente derramarse delante del Señor. Si tiene que llorar, llore. Si tiene que exclamar, exclame. Pero busque la presencia del Señor de todo corazón. Y esto es mucho más en soledad, cuando usted está solo, orando. Yo sé que quizás aquí en público, cuando estamos orando en el tiempo de oración, quizás a usted le daría penita. Algunos quizás dicen, a mí me daría penita, hermano, yo sentí ganas como de arrodillarme, pero me da pena. No tiene que darle pena. A mí me dan ganas como de llorar, pero yo a veces me retengo. No tenga pena, si usted quiere llorar, llore. Yo le entiendo que muchas veces a veces uno se siente como cohibido porque hay gente alrededor. Pero cuando usted está solo delante de la presencia del Señor, mi hermano, derrame su corazón delante de la presencia del Señor. Lleve las peticiones al Señor, pero llévelas de otros. ¿Sí? Lleve las peticiones de otros. Cuando yo oro, que trato de orar por todos, trato de orar absolutamente por todos. Yo por cada uno de ustedes, normalmente siempre tengo al menos una petición por esa persona. Ahora los miércoles aquí en la iglesia se ha vuelto como un imperdonable no orar por la familia de Richo y Lady, por bebé. Dios pide al Señor que Dios les dé un bebé. Y cuando usted ora por ellos, se puede orar así que la granja se convierta como una ametralladora, dice Epifanio, ¿verdad? Esas gallinas, ¿verdad? Que sean como ametralladoras, ¿verdad? Para que multiplique eso. Pero no olvide orar por la petición profunda que hay en sus corazones. ¿Me explico? Es un ejemplo.
Pero cuando usted ora por una persona como la hermana Edilza, por ejemplo, ¿no se le vienen ya un par de peticiones? Así, de a gratis, sin conocer mucho acerca de la vida de la hermana. Cuando usted ora por la hermana Ixia, que está allá atrás, ¿no se le viene de salida ya un par de peticiones? Y por cada uno de nosotros, usted, sin conocer mucho, ya sabría más o menos qué pedir. ¿Cierto? Entonces, aproveche e invierta el tiempo, no solo para estar pidiendo por lo suyo, ya Dios sabe qué es lo suyo. Créanme, usted se lo ha dicho bastante. Pida por lo de los otros. Aparte, pida por la obra. Cuando me refiero a la obra, está muy ligado a la idea de lo que Pablo decía, para que la palabra corra. ¿Cuántos de aquí oran por los muchachos del grupo de música? ¿Amén o no amén? Ya sé que algunos sí, otros no tanto, pero hay que orar por ellos. ¿Cuántos oran por los maestros de escuela dominical? Por los líderes en los diferentes ministerios. Tenemos que estar orando por ellos. Esto debería ser un compromiso. Cuando usted se pone a pensar en todo esto, usted dice, ay hermano, ¿desde cuándo acabo? No, hay que hacer las dosis que utilizaba Daniel 3 veces al día y reparta eso. Porque tiempo es lo que se necesita. Ore por el entorno. Mi amado hermano, usted no esté orando que si los profes tienen razón o que si el gobierno tiene razón. La escritura dice que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Ore por su entorno para que el Señor le dé sabiduría al presidente, para que el Señor le dé sabiduría a todos los dirigentes magisteriales. ¿Me explico? Debemos estar orando por nuestro entorno. Así que razones para orar hay bastante. Acostúmbrese a tener peticiones espirituales que usted crezca en el hombre interior. De los que estamos aquí, ¿cuántos sienten que viven en una absoluta paz? Yo no sé lo que es el estrés. Yo vivo en una paz absoluta. Tengo todo bajo control. La paz solo viene de Dios. Solamente de Él. Todo lo demás es paz con ese. Suena parecido, pero no es lo mismo. ¿O será que ya usted tiene toda la sabiduría que necesita? ¿Alguien aquí quiere ser más sabio? Dice la escritura, pídalo y Dios se lo va a dar. ¿Sabe por qué no somos más sabios? Ya sabe por qué. Ya sabe por qué. ¿Cuántos de aquí tenemos todo el dominio propio que deberíamos de tener? Yo tengo un dominio propio que el diablo quiere sandearme y no puede. Necesitamos orar por eso. ¿Cuántos de aquí tenemos suficiente amor? Ay, hermano, en eso yo sí estoy bien. ¿Cuánto? Yo tengo mucho amor, dice la gente. Pero apenas pasa alguien por ahí y me hace mal modo, ya de una vez. Yo renco y me empujan, dicen. Si usted no ora por los que no conocen de Cristo, usted no tiene amor por el perdido. Si usted no ora por sus líderes, usted no ama a sus líderes. Aquí hay gente que no ora ni por su familia. ¿Eso qué significa? Que no amamos a nuestra familia. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor por todas las cosas. Otro consejo importante que les doy. Busque posturas que lo mantengan alerta. Cuando usted y yo estamos orando, el enemigo envía un somnífero. Porque usted está orando y la gente más mayor ya comienza y dice, ay, es el azúcar que me tiene amarrado, ¿verdad? Aquí hay chiquillos que sufren de azúcar, entonces también. Entonces, yo en lo personal, normalmente cuando yo oro de pie. Y normalmente no me quedo en un solo punto. A mí me gusta orar bastante en este lugar y camino para aquí, camino para allá. Así me mantengo 100% alerta.
Hermano, pero si usted se sienta por ahí y se acomoda, a la actitud usted comienza, que ni sabe qué está diciendo. Perdido por completo. Hay gente que dice, ay, hermano, yo oro acostado, dice la gente. No sé cómo hacen por orar acostado. Si a usted le gusta arrodillarse, arrodíllese. Yo recuerdo, para un campamento, yo estaba de subdirector del campamento y habían inventado un conferencista. El conferencista venía de otro país. Y recuerdo que dormíamos en 2 camarotes en la parte de arriba que colindábamos. Y a las 4 en punto de la madrugada, el hombre usted veía que se levantaba y se postraba en una posición semifetal a orar al Señor a las 4 de la mañana en punto. Y yo me despertaba con él y yo decía, ay Señor, perdóname, porque yo sí soy carnal. Yo tengo sueñito y yo si acaso me levanto media horita antes, si acaso, decía yo, Dios mío, qué pedo. Por allá el jueves, cuando el campamento iba metido, el hombre te veía que a las 4 de la mañana se ponía y usted escuchaba en el fondo. ¡Dormidito! Acuérdense, el espíritu está dispuesto, es bastante débil. Entonces, claro, después del cansancio de todos los días de estarse asoleando, él se levantaba con el mismo ímpetu a orar. Pero en esa posición medio cómoda en la que estaba, se desconectaba, mi hermano. Entonces, busca una posición que te mantenga alerta, que te mantenga despierto, que te mantenga activo, sobre todo si usted ora en la madrugada, ¿verdad? Ya ahora tiene la costumbre de levantarse en las madrugadas a orar. Entonces, si usted en la madrugada se levanta a orar y se pone muy cómodo, ese sueñito después de las 5 de la mañana, no sea bárbaro, hermano. Entonces, en esa misma dirección, ora en voz alta. Me refiero para lograr mantener la concentración. Y no es que tienes que orar así como digamos el tono que estoy hablando. Dice la escritura que Ana oraba, pero no se escuchaba, sino que solamente movía sus labios. Esto hace que sí tenga una conexión entre mi mente y mis palabras, aunque no se estén pronunciando. Y me mantiene un poquito más alerta. Yo normalmente oro en voz alta, no en voz tan audible, pero sé que es una voz alta. Y cuando voy a decir cosas muy secretas, las digo sin pronunciar palabras. Porque aunque usted esté orando y están los ángeles del Señor ahí detrás suyo, también hay una legión de demonios que está viendo a ver qué es lo que usted dice. Así que ora en voz alta, pero no necesariamente tiene que ser audible porque Dios escucha y sabe nuestros pensamientos. Y por último, póngase un horario fijo. Cuando es oración, póngase un horario fijo. Y le explico por qué. Si usted simplemente dice, ay, sí, hermano, yo sé ahora con todo eso que usted ha hablado este mes, yo sé que tengo que orar más. Ahí voy a ver qué ratito saco. La otra semana vuelta y me dice lo mismo. Y no sacó ningún ratito para orar. Pero si usted se dice usted, yo voy a orar todos los días a las 9 de la noche, llueve, truene, tiemble, me busquen, no me busquen, me llamen, no me llamen, a las 9 en punto usted tiene un compromiso. Y si alguien le busca o alguien le llama, a las 9 no puedo, porque tengo un compromiso. Entonces se hace una agenda, un horario fijo, donde usted sabe que ese es su tiempo con Dios. Nosotros normalmente se nos hace muy fácil negociar el tiempo que le pertenece a Dios. El tiempo que es de Dios es sagrado. Si usted lo busca para trabajar un domingo en la mañana, ¿usted qué debería decir? Ese día es del Señor, usted me perdona. Después en la tarde quizás. Pero la mañana es del Señor. Ay, hermano, ¿por qué me pagan bien ese día? Que no sé qué cuánto. Yo entiendo. Yo entiendo. Y no es que uno sea tan legalista y que no puede ser flexible en algunas cosas. Pero lo que es de Dios, es de Dios.
Nosotros apartamos el tiempo que es para Él. Lo mismo debe de ser en la oración. Usted propóngase un horario. Usted dice, yo voy a estar orando todos los días a tal hora. Y verá cómo le funciona, porque usted pone su alarma y usted dice, ya me toca. Y va y busca la presencia del Señor. Mis amados hermanos, conocer la voluntad del Señor, someternos a sus propósitos, aprender a amar lo que Dios ama, no se consigue en la carne. Nuestra carne no quiere ninguna de las propuestas que Dios nos ha hecho. Se consigue en el Espíritu. Debemos de invertir tiempo para orar en el Espíritu Santo, para comenzar a amar la voluntad de Dios y caminar en obediencia para poder agradarle a Él en todo. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Acompáñenme en oración y dígale, Padre, bueno, necesitamos conocerte más, necesitamos buscarte más, necesitamos acercarnos más a ti, Señor.